vinimos casi sin querer, casi sin saber qué pasaba, a la casa de Miquel y su mujer, que aparte es un caserío muy antiguo, estamos hablando de 1500, 1600, que también está su cuñado, que es casado con la hermana de Miquel. Miquel es autor, guionista de historietas, o sea, un artista del guión, y ya conoceremos más el trabajo de él, pero para nosotros es un placer porque nosotros venimos de un viaje largo, solamente sentir un poco de cobijo en un lugar, y resulta de que estaba este banquete, y bueno, estamos alucinando ya con los cuentos de aquí. Saber que esta casa es del 1600 ya es una historia increíble, porque ya duplica la historia de nuestro país. Entonces, bueno, podemos seguir perfectamente conversando de todas estas cosas, de vascos, de historietas, del Athletic de Bilbao y de la comida exquisita con que nos estaban esperando. Me siento muy a gusto publicando, realmente es un trabajo que me gusta mucho hacer. Y disfruto, yo sobre todo disfruto haciendo cómics. Porque realmente mi oficio, mi trabajo es otro, bibliotecario, y eso me permite vivir más desahogadamente y hacer las cosas que me apetecen realmente. Esa es la ventaja que tiene, no depender exclusivamente de tu trabajo en el campo del cómic. Bueno, cada guión es diferente, cada trabajo que se plantea suele ser diferente. Normalmente, si el tema del cómic es un cómic de trabajo histórico, suelo preparar una especie de carpeta, un dossier sobre todo lo que puedo encontrar sobre el tema. Me gusta investigar, a veces me voy mucho por los cerros de Úbeda, que se dice, o sea, me desvío mucho del tema, a veces luego vuelvo, luego retomo, y eso es una fase previa a sentarte a escribir el guión. Y luego ya cuando más o menos tengo delimitado un poco el tema y tengo a la vez bastante material sobre ese tema en concreto, en caso de que sea un tema histórico, me gusta eso, indagar, ahondar esos temas, entrevistar a la gente si es posible, porque en determinadas épocas, bueno, para este cómic por ejemplo sí que pude entrevistar a gente que todavía vivía de la Guerra Civil. De hecho, uno de los protagonistas de este cómic vive en Uruguay hoy en día, bueno, no, perdón, sus hijos, su familia vive en Uruguay. Él escapó de un campo de concentración franquista y se trasladó a Uruguay. Pues esa historia solo simplemente me interesaba mucho, me interesaba más incluso que la de Robert Capa. Me puse en contacto con la familia, luego descubrí que tenía un hermano que también había participado en la batalla, y eso es para mí una de las partes indispensables y que más disfruto para elaborar un cómic. Bueno, al dibujante normalmente ya le suelo dar el cómic plancha por plancha con las escenas, o sea, la viñeta. La propuesta mía suele ser, pues, por un lado hago la descripción de lo que es cada viñeta apaisada y tal, y luego pues los diálogos. Previamente, pues, tengo una sinopsis ya de toda la historia, pero que la voy cambiando también. A medida que la voy escribiendo, pues la suelo cambiar hasta que ya se la paso al dibujante. Dependiendo de la prisa que haya, a veces, o a menudo, suele ocurrir que el dibujante empieza a trabajar con algunas de las primeras planchas y sin que todavía esté toda la historia desarrollada. Pero no suele haber problema porque esas primeras planchas las respeto, y luego ya yo voy por delante y voy acabando, igual voy modificando cosas, me da margen.
Mis primeras historietas cortas las publiqué también en esta revista, en euskera, con mi hermano. Que mi hermano me hizo los primeros dibujos y yo pues inventé un personaje así, pues un personaje popular, que le llamamos José Porru. Luego conocí a un dibujante, a Ricardo Sendra, un dibujante argentino de Rosario, que vivía en Bilbao, y bueno, entre los dos, pues eso, proyectamos también algunas historias, las presentamos a concursos, tuvimos bastante suerte en bastantes de los concursos y a eso nos animó un poco a hacer pues una publicación, digamos ya, de formato libro, pero en aquel entonces todavía pues veíamos que era difícil encontrar un editor y me lancé yo mismo a autoeditarlo. Es esta historia que tenemos aquí, que es el Mar de Plomo. Y esta historia habla un poco de la guerra civil en el mar, en el entorno nuestro, porque nosotros vivimos aquí en un punto cercano a la costa. Bueno, somos costeros, y mucha gente de mi entorno me di cuenta de que había participado en esta batalla, que fue una batalla, digamos, no fue decisiva en ningún caso, pero fue una batalla a nivel simbólico muy importante. Fue una batalla que participaron unos barcos pesqueros que estaban artillados por el gobierno vasco, que eran digamos, unos pequeñitos barcos, unos barcos muy humildes, contra el mayor de los acorazados que tenía la escuadra franquista, que era el Canarias, y de hecho, pues la batalla esta acabó bastante mal para algunos de los pesqueros, pero hubo algunos de estos pesqueros que decidieron plantarle cara al acorazado y estuvieron luchando con su pequeño cañoncito contra el acorazado durante todo un día, de marzo, creo que esto fue en el 7 de marzo de 1937, y hasta que acabaron hundidos. Mar de Plomo sí lo autoedité, pero tenía la complicidad de una asociación de familiares que existe en el País Vasco, de familiares de la Marina Auxiliar de Euskadi, que es así como se llamaba esta flota de barcos, que había barcos de todo tipo ahí, pero sobre todo eran barcos pesqueros, barcos que hacían labores de acompañamiento a los barcos más grandes. Y esta complicidad, bueno, al final me facilitó que justo el año que publiqué, el 2007, se cumplía el aniversario de la batalla, que fue en 1937, y tuve ahí la osadía de presentarme en una cena, una comida que se hacía con todos los familiares en Bermeo, y me presenté allí con mis cajas de cómics y allí vendí bastantes, y gracias a eso, pues bueno, no me arruiné, porque sí que me resultó un tema así bastante complejo, costoso, pero bueno, gracias a la colaboración de la gente sí que salí contento de la experiencia.